Yo lo soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me encanen en Lima porque la ley lo manda. Tengo orden de captura por 4 centavos que me dio barata. Soy el cholo sano y sagrado, pero más paro zampao. Me gusta el trago, las mujeres, el billar y el taco, aunque tenga cara de guaco. ¿Quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras el fiscal está escarba, escarba y escarba en mi casa, buscando pruebas, mientras Elian se le arruga el poto como una pasa. Choro soy y no me comparezca. Déjame en United vivir a mis anchas con cerros de plata con mi gringalian, abriendo más cuentas por ricas adendas de la interoceánica. Cuidado que si yo hablo, adiós Pedro Pablo, yo quiero un whisky, por favor sin agua. Profesora, compañera, tengan ustedes un buen día. Hoy día vamos a grabar la entrevista de nuestro personaje. Mi persona va a ser el papel de producción, mi compañero Jamie Jr. va a ser el papel de entrevistador y mi compañero Johan va a ser el papel del personaje. Bien, hoy hablaremos acerca del expresidente Alejandro Toledo, un hombre que evoca tanta admiración como controversia en la historia de nuestro país. Ocupó la presidencia del país desde el año 2001 hasta el año 2006. Su mandato estuvo marcado por una serie de logros y desafíos que dejó una huella indeleble en la memoria colectiva. Toledo, el primer presidente de ascendencia indígena en la historia del Perú, llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción, la pobreza en el país. Su gobierno implementó medidas económicas que contribuyeron al crecimiento económico y a la reducción de la inflación. Además, promovió políticas de inclusión social, aumentando la inversión en educación y salud, buscando mejorar las condiciones de vida de los peruanos más desfavorecidos. Sin embargo, la trayectoria política de Alejandro Toledo está marcada por una serie de claroscuros que han dejado una profunda impresión en la percepción pública de su liderazgo. A pesar de sus promesas iniciales de luchar contra la corrupción y mejorar las condiciones de vida de los peruanos más necesitados, su presidencia se vio empañada por diversas manifestaciones, controversias que han dejado una sombra de su legado. Sin embargo, es innegable que el gobierno de Alejandro Toledo modificó avances significativos en el ámbito económico durante su presidencia en Perú. Su enfoque en políticas de papel de apertura económica y estabilidad macroeconómica contribuyó a un crecimiento sostenido y una mayor inversión extranjera en el país. Es por ello que hoy hablaremos un poco más a una serie de preguntas y entrevista al expresidente Alejandro Toledo. Serás el amor de mi vida para siempre. Yo soy tu amiga, tu esposa y compañera. Bien, buen día con todos. Hoy, 20 de julio del presente año, tenemos un invitado especial en esta tu cabina favorita, La Voz del Pueblo. Tenemos un invitado especial para conmemorar, pues, las fiestas patrias, el proceso de independencia en nuestro país. Tenemos como invitado especial al señor Alejandro Toledo Manrique.
Buen día, señor Alejandro Toledo, ¿cómo está usted? Buen día, gracias por la invitación, por este momento. No, al contrario, es un honor tenerlo aquí. Tener un personaje de su alcurnia, de su trayectoria académica y de su trayectoria política también, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, antes de todo, darle la bienvenida y como lo mencioné anteriormente, es un honor tenerlo aquí. Comenzamos pues con la rutina diaria, como usted debe saber, Ya. haciendo las preguntas respectivas respecto a su vida política, a su vida familiar, a su vida, más que todo a su vida personal, ¿no? Que creo que es lo que ha influido estrictamente en su trayectoria política que ha tenido a lo largo de los años en nuestro país, desempeñándose en los distintos puestos, pues, en los distintos cargos, del poder ejecutivo y legislativo de nuestro país, ¿no? Bueno, Claro. en primera instancia, preguntarles a usted, ¿podría contarnos quizás un poco acerca de su vida familiar y cómo esto influyó en su desarrollo político para las personas que quizás nos están viendo y no lo conozcan a profundidad, pues, ¿no? Claro, iría más dirigido a los jóvenes que, bueno, no en su momento quizás no me han visto, ¿no? Eran niños que recién surgían o estaban saliendo del colegio, de la escuela, ¿no? Que tengan una memoria un poco vaga, ¿no? De lo que ha sido en mi gobierno en su momento, ¿no? Bueno, empezar con mi niñez, estaríamos hablando de cómo yo es que salgo de Cabana, el distrito de Cabana que está en Ancash, que desde muy pequeño, ¿no? Mi familia siempre ha sido de una clase media, casi baja, y en los cuales, ¿no? Mis padres desde pequeño siempre me han inculcado la solidaridad, el trabajar por los demás, siempre tener una idea clara de lo que yo quería, ¿no? Bueno, ese es un poco de resumen de lo que podría decir yo de mi infancia en particular, o a más detalle, quisieran quizás alguna pregunta en específico, ¿no? Si bien, es interesante cómo tu juventud puede marcar tu vida política, ¿verdad? Ahora, pues, en cuestión, ¿cuáles fueron las principales ideologías que moldearon tu pensamiento político? Bueno, la pregunta es interesante y cabe aclarar algunas circunstancias de la coyuntura del país más que todo. ¿Por qué? Porque es bien sabido que la historia a lo largo, ¿no? En el Perú al menos, en nuestro Perú querido, siempre ha existido la pobreza, la desigualdad, ah, esa falta de menospreciar a los más humildes, la falta de la propia riqueza misma. Muchas veces estaba influido que el que tiene dinero tenía mejores comodidades. Y entonces, a raíz de todo esto, yo siempre he estado en continuo en continuo enfoque de cómo yo podría ayudar a estas personas que eran bueno, yo me incluyo en ese aspecto, ¿no? Que eran, por así decirlo, rechazados por la sociedad, por nuestra forma o por nuestro origen propio. Y entonces ahí es donde marco una ideología clara de cuál es mi enfoque político, luchar por la desigualdad, por los derechos, um, para que todos tengan lo que deben de tener. Eso. Bueno, también, a ver, algo que me estoy olvidando y que creo que no lo he tocado con anterioridad. La primera pregunta inclusive tendría que ver con mi padre, ¿no? Que ha sido un luchador acérrimo de la defensa de la sociedad, de la desigualdad, y gracias a eso a mí me ha hecho como una influencia muy fuerte para que más adelante, con conocimientos ya más fuertes de los derechos que tengo o de los derechos que deben de respetar, se ha visto muy, muy, muy influido en mí. Sin dudas esas experiencias tempranas deben haber pues, dejado una profunda impresión en usted, ¿verdad? Ahora, en cuestión hablemos sobre su participación política antes de llegar a la presidencia, ¿no? Creo que hay un antes y un después de haber usted ingresado a los aspectos políticos, ¿verdad? ¿Qué actividades políticas o comunitarias, por ejemplo, emprendió antes de asumir un cargo público en concreto? Bueno, la pregunta es clara, ¿no? Ahí es donde surge y me involucro con mayor fortaleza en cuanto a mi vida política, de alguna manera. ¿Por qué? Porque siempre he estado presente en actividades, por ejemplo, de movimientos sociales, defensoría de los derechos. Siempre he estado envuelto, involucrado en estos hechos. Por eso es que más adelante, por ejemplo, tendría
un poco más de envolvimiento en esto. ¿Por qué? Porque estaba luchando en esa ideología que les manifestaba de que todos deberían de ser iguales, todos deberían tener los mismos derechos, y no porque uno sea de un lugar diferente se le trate de una manera tan despectiva, podríamos decirlo. Porque si bien el Perú está marcado por tres zonas, que es la sierra, la costa y la selva, en ese momento nos damos cuenta de que tanto la sierra como la selva, en algún punto de vista, se han chocado, han confrontado ideas de desigualdad en cuanto al derecho. Por ejemplo, se ha vuelto muy evidente el trato. En algún momento a mí me lo han dicho, ¿no? Cuando he estado, por ejemplo, haciendo mi maestría en Harvard, me han dicho, ¿no? Como que, oh, un peruano, así, cuiden sus cosas, ¿no? Pero bueno, es una manera de decirles también, para romper el esquema, ¿no? Pero sí hay un miramiento sobre los peruanos, sobre lo que se dice. Bien, analizamos que su compromiso con la comunidad íntegra es sumamente benéfica, positiva e interesante, ¿no? Nada que reprochar con sus actividades, en este caso fuera de la política, pero creo que hay un aspecto clave también para entender un poquito acerca de su trayectoria también, es acerca de cómo influyó pues en su visión política y en las propuestas que usted promovió durante su carrera política, ¿no? En cuanto a su conocimiento sobre la economía, ¿no? Porque usted es economista puro, y creo que sería interesante ver pues algunas de sus propuestas o sus ideales en cuanto a esta respectiva cuestión, ¿no? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Cabe aclarar que mi carrera con mi vida política se han visto mezcladas y de alguna manera se han consolidado, podría decir. ¿Por qué? Porque se ha dado, desde mi perspectiva política, por ejemplo, y mi carrera, yo veía que el Perú estaba decayendo económicamente y yo encontraba las claves esenciales de cómo levantarlo, de cómo dirigirlo. Entonces me di el objetivo de incrementar, por ejemplo, disminuir la desigualdad, la pobreza, que todos tuvieran Admirable su determinación respecto a su actitud para enfrentar los desafíos que ha tenido usted en su trayectoria política y académica, señor Alejandro Toledo. Para finalizar esta primera etapa de preguntas, sería interesante pues que usted nos pueda responder tanto a mí como a nuestro público oyente, ¿qué cree usted que fue su logro más importante durante su trayectoria política hasta sus 25 años de edad, ¿no? Antes de incursionar, por supuesto, y ser presidente de la República de nuestro país, ¿no? Presidente Fujimori, he venido hasta aquí para reconocer lo que hizo por nuestro país en su primer gobierno. Combatió el terrorismo y la inflación y yo le aplaudí. Pero ya es hora que usted descanse. Hágale caso al país. Usted no quisiera que otro gobierno suyo termine por cerrarnos las puertas del mundo. Gracias, presidente. Nos vemos en el cambio de mando. El año 2000 empezó con una ajetreada carrera por llegar a Palacio de Gobierno. Queridos compatriotas, en los últimos 10 años hemos derrotado juntos a muchos enemigos de la patria. Quiero terminar mi tarea como presidente dejando un país no solo pacificado y en orden, sino con trabajo para todos los peruanos. Alberto Fujimori era candidato por tercera vez y a diferencia de sus opositores, en su campaña se usó más baile que discursos. Por un lado el baile del chino, por el otro bravuconadas, insultos, palos, piedras, gasolina y fuego. Esa es la diferencia entre uno y otro bando. Los peruanos sabrán decidir llegando el momento. De Panamericana Televisión. Elecciones. Sí habrá segunda vuelta. El 9 de abril a las 4 de la tarde, Panamericana Televisión anunciaba lo esperado. Fujimori y Toledo disputarían la segunda vuelta. Empezaba así la carrera por la segunda vuelta, con denuncias de fraude que no cansó de repetir Alejandro Toledo,
denuncia reiterada que incluso lo llevó a renunciar a su candidatura y llamar a movilizaciones populares. Toledo pedía a sus seguidores que se impida la juramentación de Fujimori. El 28 de julio, el ingeniero Alberto Fujimori juramentaba por tercera vez como presidente del Perú ante la representación nacional. Mientras, en las calles se producían enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Cuando se hace público el video Curi Montesinos, imágenes que hicieron remecer a la clase política. La reacción del presidente es inmediata. En un mensaje a la nación, Fujimori anuncia el recorte de su mandato por voluntad propia. El presidente, los responsables, no deben huir, dejar esa función, esa responsabilidad, sino todo lo contrario, debe mantenerse más firme. El presidente anuncia su renuncia al cargo, una decisión que coge por sorpresa a todos. En un caso único en nuestra historia, el presidente de la República decidía renunciar desde el extranjero. De convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales. Con Toledo nos vamos arriba. La mayoría de ustedes no quieren un presidente que solo hable bonito. Vamos a reiniciar el camino de la patria y tenemos que hacerlo con optimismo, con fe. Yo los invito a darse la mano para sellar este buen augurio. Todavía no he descargado todo, no lo voy a hacer tampoco. Aprovechar rápidamente para dar las últimas cifras al 73,58% de acuerdo a la OMPE, 51,83 a Toledo, 48,17 García, 2,8 Blanco, 10,76. El 28 de julio del 2001, Alejandro Toledo se convertía en presidente de la República. Juro por Dios, por la patria y por los pobres del Perú. El quinquenio 2001-2006 fue un periodo especial para el Perú, debido a que se instauraron instrumentos fundamentales para fortalecer la gobernabilidad del país. Uno de ellos es el Acuerdo Nacional, compromiso inédito. El 5 de marzo del 2002, por primera vez en nuestra historia republicana, los partidos políticos y el gobierno se sentaron alrededor de una mesa, dejando de lado sus diferencias para moldear el futuro del país. De manera concertada y con participación de la sociedad, plasmaron un acuerdo por el futuro. Comenzaron a definir el camino que debemos recorrer los próximos 20 años, en busca del desarrollo integral del país. En la próxima reunión de trabajo. Como punto de partida, el gobierno de Alejandro Toledo presentó una propuesta de 17 puntos para ser desarrolladas y enriquecidas en el seno del Acuerdo Nacional. Camiseta. El jueves 5 de agosto del 2004 marcó un hito en la historia del Perú. El proyecto Camisea, ansiado y esperado a lo largo de 20 años, se hizo real y palpable para todos los peruanos. Habla el presidente de la República. Proceda usted a abrir la válvula de ingreso de producción de gas. Entonces, una llama esplendorosa de gas brotó desde una chimenea en plena selva bosqueña. Camino hacia el desarrollo. Alguém escreverá na história. Alguém vai seguir na história. E que foi exatamente nesse dia. Que foi exatamente nesse dia. Que a Comunidade Sul-Americana de Nações. Que a Comunidade Sul-Americana de Nações. Que é uma proposta sua. Que
O Jornal da Record fez a viagem de ônibus mais longa do mundo. Nossa equipe percorreu quase 6.000 quilômetros entre São Paulo e Lima, no Peru. De São Paulo a Lima, no Peru, nada mais que 5.800 quilômetros de distância. Serão 4 dias e 4 noites na estrada, se nenhum imprevisto acontecer. Mi esposa se llama Eliane y mi hija se llama Chantal. He ganado una hija inteligente y hermosa. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, Saraí. El expresidente Alejandro Toledo reconocía, luego de 14 años de haberla negado a toda costa, a su hija, Saraí Toledo. Alejandro Toledo es el primer presidente latinoamericano fuera del Brasil implicado directamente en el caso Lavallato, el escándalo de sobornos y coimas pagadas por las constructoras brasileñas para obtener contratos en el sector público en más de 11 países de la región. ¿Usted recibió 20 millones de dólares de parte de Odebrecht? Rotundamente no. La Fiscalía se está basando inicialmente en las declaraciones y en el aporte de información proporcionado por Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú. Bien, audiencia en general, estamos retomando con la entrevista asignada pues acá al señor Alejandro Toledo, para lo cual contamos con un invitado especial. Es un estudiante de la Universidad Nacional San Antonio del Cusco, quien tiene dudas, inquietudes sobre este personaje tan importante, sublime de nuestra nación. Y ¿cuál es su nombre, hermano? Víctor, mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, señor. Encantado. Es un placer conocerlo en persona. En esta oportunidad también me gustaría matar mis curiosidades respecto a su vida política más que todo. Y nada. Bien, claro, habíamos hablado en la anterior ocasión todos los aspectos sobre su inserción en la política, ¿no? Antes de entrar al gobierno, a la presidencia del Perú. Hoy en estos momentos vamos a hablar sobre su inserción plenamente de usted como presidente del Perú, estrechamente, para lo cual le tengo una pregunta en específico, ¿no? Para iniciar, pues, ¿no? con este diálogo. Bueno, en principio, durante su presidencia, ¿cuál considera que fue su logro político más significativo y por qué? Realmente es muy desalentador que la corrupción haya penetrado, ¿no?, hasta los niveles más altos. Creo que el caso del señor expresidente Alejandro Toledo no es ajeno a ello. Y es muy triste ver cómo el presidente traicionó la confianza del pueblo. Y es muy triste, ¿no?, ver cómo esas inmensas cantidades de dinero que realmente cayó a los bolsillos del señor expresidente, lo hayan usado para su propio beneficio, en vez de haber quizá invertido en muchas cosas, en muchos beneficios que realmente la ciudadanía, el país entero pueda haber gozado de estos momentos. Bien, creo que son cuestiones que ya se resolverán, están en juicio, tienen una carpeta fiscal y la justicia ya hará saber, ¿no?, la decisión final del caso. Bueno, creo que deslindándonos un poquito acerca del tema de la corrupción, que es un poquito, no sé, plausible para usted, quizás va a disculpar todas las preguntas, quizás la intensidad de las preguntas, pero son cuestiones que pregunta pues la audiencia, ¿no? Quiere saber siempre su opinión acerca de este respectivo tema y demás cosas. Ahora pues entremos en un tema un poquito más asequible para usted. ¿Cómo describiría usted su enfoque en la inversión extranjera y el desarrollo económico durante su mandato? Bueno, la implementación sobre la inversión extranjera acá en el Perú. En algún momento había ciertos regímenes políticos que impedían, ¿no?,
Entonces, durante mi gobierno traté de mejorar las políticas de inversión extranjera acá en el Perú al menos, para facilitarles el ingreso, para crear, por ejemplo, mayores trabajos, empleos, y esto iba a ser un desarrollo en la zona, ¿no? Que muchas veces no se daba. Muchas veces estas empresas traían su propio personal capacitado y no había tanto empleo a nivel regional o, bueno, de la zona, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva implementé la facilitación para el ingreso de empresas extranjeras y la inversión. Y de esta manera yo creaba el crecimiento económico y un desarrollo sostenible mediante una política necesaria para las empresas extranjeras también. Eso sería. Bien, es importante conocer la promoción en el aspecto financiero, ¿no? Del conocimiento público que usted enfrentó, pues, ¿no? Por desafíos políticos significativos, incluyendo protestas y tensiones sociales, que la abordaremos en una próxima entrevista por la premura del tiempo, ¿no? Quisiera finalizar, pues, en esta cuestión, haciéndole una pregunta de énfasis genérico, creo que es de un, ¿cómo se llama? De un aspecto socialmente imprescindible, ¿no? En la sociedad misma. Estamos hablando en principio de la educación, ¿no? Creo que la educación es la base fundamental para que todas las sociedades puedan desarrollarse a plenitud, ¿no? La pregunta va en el sentido de cómo equilibró usted las políticas de desarrollo económico con la protección del medio ambiente durante su mandato. Claro, el punto más eficiente de mi gobierno y concentrado, enfocado, fue el hecho de la educación. Por ejemplo, en su momento... El expresidente peruano Alejandro Toledo se entregó este viernes a la justicia de los Estados Unidos, donde residía desde el año 2017. De esta manera comienza lo que sería el proceso de extradición a su país, donde es acusado de haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht cuando estaba en el poder. Los detalles nos cuenta Leticia Martínez. Leti. Sí, Diana, así se esperaba que Toledo se entregue después de que esta semana la justicia estadounidense rechazara los pedidos que venía haciendo para no ser extraditado, justamente. A ver, ¿de qué está acusado? Bueno, como lo decías, es en el marco de la causa Odebrecht, particularmente una causa que se conoció como interoceánica, que es una ruta que se iba a construir entre Brasil y Perú. A cambio de este proyecto, se supone, o lo que es materia de investigación, que Toledo habría recibido 35 millones de dólares. ¿Qué pasó cuando se conoció toda la causa de Odebrecht, donde varios líderes de la región, digamos, se vieron envueltos en estos casos de corrupción? Cuando en el 2017 se emite una orden de captura sobre Toledo, él se va a Estados Unidos. Es detenido finalmente en Estados Unidos recién en el 2019. Pasó 8 meses en la cárcel hasta que recibió la prisión domiciliaria. Él lo que buscaba era que se impida justamente que lo extraditen desde Estados Unidos y, como decía, la justicia rechazó eso. ¿Qué se espera ahora? ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, que en un plazo de 2 a 4 días, que básicamente depende de los horarios de los vuelos, de que llegue la delegación peruana a Estados Unidos, entre otras cuestiones más bien burocráticas, si se quiere, y en ese plazo de tiempo va a regresar Toledo a Perú para finalmente ser juzgado por esta causa. Hacía años que no hablaba, bueno, porque estuvo un par de años prófugo, y habló ayer con el medio F, y dijo que pedía que no me maten en la cárcel. Esto es materia, igual todavía no se sabe qué va a pasar con él una vez que llegue a Perú, porque como decía, ahora se va a tener que iniciar el juicio, es decir, que la duda está en si va a recibir prisión domiciliaria o si efectivamente va a ir a la cárcel. Bueno, lo que dice el mandatario es que lo quieren matar, ¿no? Entonces planteando que no lo maten en la cárcel, en un título que, bueno, por supuesto generó mucha polémica. Leticia, estoy pensando que esto es una situación recurrente
frente de los presidentes peruanos, ¿no? Totalmente. De hecho, podemos decir que prácticamente todos los exmandatarios de los claro. últimos años están presos o estuvieron presos. Estamos hablando de Alberto Fujimori, que está cumpliendo una condena de 25 años. Estamos hablando también de Ollanta Humala, de Pedro Pablo Kuczynski, que también se vieron envueltos en las causas de corrupción de Odebrecht y estuvieron en la cárcel, después recibieron prisión domiciliaria. Bueno, el propio Pedro Castillo, ¿no? Si bien es por otra situación, también está en la cárcel en este momento. Y el caso de Alan García, que por supuesto es el más emblemático porque al momento en el que lo iban a detener decide suicidarse, pero también envuelto en una causa de corrupción. Así que Alejandro Toledo, si se suma, digamos, a este listado de exmandatarios peruanos que terminan en la cárcel o con prisión domiciliaria. Only love can hurt like this. Must have been a deadly kiss. Only love can hurt like this. Say I wouldn't care if you walked away, but every time you're there, I'm begging you to stay. And when you come close, I just tremble. Never